que la grandeza y la magnificencia de Dios es mucho más importante y esencial en nuestra vida que las circunstancias que podemos estar viviendo. Vamos por un segundo a el Salmo 27, versículo 1 al versículo 5. Y vamos a ver que no solamente Ezequiel pudo experimentar cuán grande es Dios. Salmo 27, versículos 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. ¿Quién está hablando en este salmo? David. Después de matar al filisteo, ¿qué pasó? Después de que él mató al filisteo, empezó Saúl a perseguirlo. Por eso era que David se la pasaba de cueva en cueva escondiéndose. Y es que Saúl no sabía todavía que David ya era rey. Pero si ustedes ven en el versículo 1, David tenía claro el segundo día en la creación. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Antes de la expansión que hubo, luz. ¿De quién temeré? Si yo tengo claro quién es Dios, yo no voy a tener temor a la circunstancia que Dios está permitiendo por la que yo pase en este momento. Dice el versículo, en la parte B del versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Del versículo 1 al versículo 5 en este salmo, no vemos un David pidiendo por la cabeza de sus enemigos, sino reconociendo la grandeza de Dios en medio de esa circunstancia difícil por la que él estaba pasando. Y su oración no fue: Señor, por favor, aléjanos de mí como está el norte del sur, sino alabando a Dios y dándole gracias por lo que Él era, por lo que Dios le enseñó desde el primer día de la creación. Y en esta oración, David puede expresar cuán grande es su Dios, mucho más grande que la persecución de un rey, mucho más grande que el estar teniendo que despojarse de todo lo que él tenía y esconderse de cueva en cueva. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, querían era la vida completa de David, no querían un pedazo, no querían simplemente darle un castigo inmerecido, querían la vida de David. Y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué le pedía David a Dios? Estar en su presencia. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Y lo que él le pedía a Dios, ¿eso hacía? ¿O qué hacía David? ¿Ay, qué dice? Una cosa demandaba a Jehová, ¿y qué hacía? Esa buscaba. Pero a veces nosotros pensamos: yo quiero buscar la presencia de Dios, pero hay algo que es más fuerte que yo. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra, me da un sueño, ¿no? Cuando vamos a orar todos como familia, todos tenemos algo que hacer, ¿no?
que es mucho más importante que perder media hora, una hora orando. Pero David dice, una cosa he mandado a Jehová. ¿Cuántos de aquí le hemos rogado al Señor permanecer en su presencia todos los días? Y a veces permanecemos en su presencia cada 8 días. Cuando Ginita se para aquí y vemos la gloria de Dios, qué alabanza. Y después, qué predicación tremenda. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué está viviendo usted lunes a sábado? Y domingo después de que sale el culto. Estamos viviendo todos los días en la presencia de Dios. ¿Y eso buscamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Que nuestro hijo cambie y deje de ser tan rebelde? ¿O estamos buscando su presencia, lo que Él es, su grandeza? Dice luego, para contemplar la hermosura de Jehová, nuevamente, para ver esa grandeza. Creo que ustedes vieron un video, ¿sí? Sobre la expansión y lo pequeñito que es el universo, lo pequeñito que es nuestro planeta, ¿sí? ¿Sí vieron eso? ¿Sí? ¿Sí vieron? Bien, ¿qué nos está enseñando Dios con eso? Hay algo, Dios tiene propósito, Dios no habla porque sí, Dios habla con propósito y podemos contemplar. ¿En dónde podemos contemplar la hermosura de Dios? En lo secreto, en su presencia, para inquirir en su templo. Hermanos, ¿qué es inquirir? Ustedes que saben más que yo. ¿Qué es inquirir? Buscar. Muy bien, estudiar. ¿Yo qué estudio? ¿Qué estudiamos, hermanos, en nuestras casas, en el lugar donde nos desempeñamos? Porque lo que pasa es que a veces, como hijos de Dios, parcializamos nuestra vida. ¿Sí? Estudiamos cuando estamos en el discipulado, estudiamos cuando estamos orando cada 8 días y estudiamos los domingos. Pero realmente estoy meditando en el pensamiento de Dios todo el tiempo, aún en el lugar en donde me desempeño. Llámese trabajo, llámese casa, llámese estudio, llámese amigos, en todo lugar. Estoy meditando yo en lo que es Él. Dice acá David que además él lo que le ruega al Señor es que le permita estar ahí todo el tiempo. Y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Estaba viviendo David una circunstancia difícil? Sí. ¿Y qué fue lo que primero pidió? La presencia de Dios, poder estar ahí, escudriñando su palabra, buscándolo con ansiedad. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sobre quién estamos en este momento si no buscamos a Dios? Los tiempos de oración son necesarios. ¿Cuántos fueron a la feria del automóvil? ¿No fueron? Bueno, creo que había un carro, un Renault, me pareció muy chévere, yo no fui, pero leí. Es un carro electrónico, creo. Bueno, el carro solamente funciona si hay una fuente que le provea energía. El carro no ha llegado a nuestro país porque acá no hay una fuente que le provea energía. La fuente del cristiano es la oración, es Cristo. Si yo no permanezco en lo que Él es, si mi vida no está centrada en lo que Él es, ¿cómo voy a hacer el hacer de Dios? ¿Cómo voy a entender su voluntad? ¿Cómo voy a entender cómo pedir de la manera adecuada? Porque no está mal pedir, como veíamos en Juan. Primera Juan nos dice que todo lo que pidamos vamos a recibir, ¿cierto? Pero porque hemos guardado sus mandamientos. Así es. Sencillo, si nosotros no estamos pegados a la fuente como este carro eléctrico, simplemente somos pseudo cristianos, pero no estamos realmente viviendo una vida en Cristo. Cambiamos nuestras costumbres. Ya no nos persignamos, ya no bailamos, ¿qué más es lo que decimos? No decimos pero nuestra vida sigue igual.
Si miramos nuestro hogar, ¿cómo está nuestro hogar? Igual, no hay ningún cambio. Pero ¿dónde está el cambio? David sabía dónde estaba el cambio. David no le dijo, Señor, detén a Saúl, guárdame, protégeme. David sabía que el cambio estaba en la oración, en la presencia de Dios, en lo que Dios es. Si yo no conozco el pensamiento de Dios y simplemente me he quedado sabiendo esas verdades que son muy válidas, pero yo no he decidido hacerlas vida en mi cotidianidad, sí, igual me estoy perdiendo de ver la gloria de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice, no te he dicho que si creyeres, si creyeres. ¿Yo qué necesito? Creer que Él es suficiente y que no hay nada más grande que Él para que yo pueda ver su gloria. Si yo creo, voy a ver su gloria. Pero para que yo crea necesito saber en qué estoy creyendo. Porque si no yo digo, el pastor dijo, es que el pastor dijo. A mí alguna vez yo escuché que alguien dijo, es distinto a que yo diga, Dios me enseñó y Dios me ha dicho que eso es así. Cuando yo permanezco en lo que Dios es, entiendo que mi circunstancia es algo insignificante frente al Dios tan grande que tengo. Y David lo tenía muy claro. Si no, David no habría ido a enfrentar al filisteo. Porque un hombre pequeño definitivamente no puede encontrar a alguien más grande. Pero David sabía que Dios tan grande tenía. Y por eso su oración tenía claro en la forma como él le expresaba que había hecho Dios en el primer día de la creación. Y sabía que él podía experimentar esa expansión que Dios había creado con propósito para él en medio de su circunstancia difícil. Como vimos en el Salmo, Dios le enseña a David que es en su presencia donde realmente él puede encontrar descanso y salvación. Y así como se los decía al principio, Ezequiel tuvo la misma experiencia que David, en un contexto totalmente distinto. Ezequiel 1, del 22 al 28. Ezequiel 1, 22 al 28. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué efecto tuvo ver la gloria de Dios en Ezequiel? ¿Qué hizo? El último versículo, el 28 dice, se postró. ¿Cómo se postró? Sobre el rostro.
¿Se acuerdan que aprendimos en la convención? Que postrarse sobre el rostro significa adoración. Ver la gloria de Dios hizo que Ezequiel adorara. Hizo en Ezequiel que él adorara. Luego de que él se postra en una actitud de rendición, ¿qué pasa? Oyó la voz de uno que hablaba. Oyó la voz de Dios. Cuando yo no me rindo y todavía creo que yo puedo solucionarlo, que yo puedo sacar eso adelante, no voy a oír la voz de Dios. Pero cuando yo reconozco que no puedo y que Él es mucho más grande que yo, así tan grande como ese cielo que estamos viendo en esta mañana, yo puedo conocer su voluntad, su pensamiento. Y es fácil, solamente tengo que ir a la presencia de Dios. ¿Eso es fácil o no? ¿Dios está escondido, hermanos? No. Dios está ahí. ¿Querrá que no lo conozcamos? Dios quiere que lo conozcamos. No es difícil. Es que a mí me cuesta. ¿Por qué nos cuesta lo que debería ser natural en nosotros? Y lo que no es natural, de acuerdo a nuestro diseño, es fácil. Porque buscamos más otras cosas que no son la presencia de Dios. Y Ezequiel lo entendía. Ezequiel supo cuando vio la gloria de Dios y puso su rostro en tierra que Dios era mucho más grande al que su esposa fuera una inconversa que no amara a Dios. Y dijo, yo iré. Yo estoy dispuesto a ir y hacerlo. Si vemos en el versículo 20, capítulo 3, de Ezequiel, versículo 22. Tenemos que estudiar el libro de Ezequiel para entender en qué contexto estaba en un contexto de exilio, que había sido llamado a ser el portador de la voz de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba fuera de su tierra. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 al 27. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Esa experiencia que él tuvo gloriosa, donde experimentó la gloria de Dios, fue junto al río Quebar. Dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado y abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Hermanos, el que quiere oír, oiga, y el que no quiere oír, no oiga. Nos está diciendo el Señor de esta manera. Dice en el versículo 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí. ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene manos, hermano? No, es espíritu. Pero aquí nos dice que la mano de Jehová estaba sobre Ezequiel. Y le dijo, miren, Dios nos ama tanto que nos habla de tal manera como un niño, que lo podamos entender. Todos sabemos que es una mano, ¿sí o no? Y sabemos qué capacidad tiene una mano, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una mano? Como a un niño, cuando uno le dice, es que la fotosíntesis, el niño no sabe qué es la fotosíntesis. Pero si yo le explico que cuando sale el sol, el agua, es distinto porque él sabe que es el sol, que es el agua y que es la tierra, ¿cierto? Y yo le explico que hay un proceso
proceso es igual. Dios nos está hablando como a sus hijos, como a niños. Y nos dice que vino la mano de Jehová sobre el profeta Ezequiel y le dice, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. ¿A dónde estaba llamando el Señor a Ezequiel? A su presencia. ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel fue. Él dijo, no, Señor, tengo tanto trabajo. Si tuvieras, no, Señor, tengo una esposa que me demanda mucho. Después, él dijo, no, Señor, tu pueblo está en una actitud tenaz. Yo no voy a servir a esa iglesia así terrible. ¿Eso le dijo Ezequiel? Se levantó y fue, ¿a qué? A la presencia de Dios, al campo, porque Dios iba a hablar con él. Y le dice, he aquí que allí estaba, ¿qué? ¿Cómo sabía que allí estaba la gloria de Jehová? Porque él ya la había visto junto al río Quebar. Apenas llegó, supo que allí estaba la gloria de Dios, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro nuevamente. Cuando yo entro en la expansión, en la magnificencia de Dios, ¿qué produce eso en mí? Rendición, yo debo adorar. Cuando yo me rindo, me olvido de mis deudas, me olvido de los problemas, me olvido de tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza. Pero poder experimentar, vivir la gloria de Dios, debe llevarme a concentrarme solo en lo que Él es y no estar pensando en qué pasará esta noche ¿ya se acabó esto? Bueno, entonces, no sé cuál es, pero ¿qué va a pasar? Tengo que estar concentrado o concentrada en lo que Él es, que es Dios. Si yo no lo busco en lo secreto, en lo íntimo, que es mi ambiente natural como cristiano, que es esa fuente de energía como el reloj que les explicaba, no voy a entender nunca a qué se refiere lo que Él me está enseñando en su palabra. Dice, entonces entró el Espíritu en mí. ¿Qué espíritu entró en Ezequiel? El Espíritu de Dios. Esa palabra espíritu que se usa en el versículo 24 significa vida, aliento, y es la misma palabra en el hebreo que se utiliza en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la misma palabra. ¿Quién entró a Ezequiel cuando él se postró y adoró después de haber reconocido que era la misma gloria de Dios la que estaba ahí? El Espíritu Santo. Hermanos, después de la oración, a mí me pareció increíble cuando yo estaba estudiando esto. Después de la oración que el Señor haya llevado a la iglesia a aprender sobre el Espíritu Santo, yo decía, Señor, tú eres tan increíble porque solo a través de la oración es solamente ahí donde vamos a poder conocer al Espíritu de Dios y donde Él va a poder ser nuestra guía. No hay otra forma. El Espíritu Santo no viene cuando yo digo ven, 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 sino cuando lo busco constantemente y me rindo ante Él y entiendo que estoy ante la misma gloria de Dios. Es ahí. Ese mismo Espíritu entró en Ezequiel. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Lo afirmó sobre sus pies y le habló y le dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. ¿Le estaba dando buenas noticias? No. ¿Qué espero yo encontrar en la oración? Desafortunadamente habíamos aprendido mal, pero Dios nos está enseñando de la manera correcta. Porque muchas veces yo espero salir de la oración y recibir una llamada que me diga, te voy a pagar todos los recibos de este mes, ¿cierto? Porque es que yo ya entré a lo secreto de Dios, ¿cierto? Y Él me dice que si yo guardo sus mandamientos, es decir, que si practico el amor, y que si creo, es decir, que si hago lo agradable delante de Él, Él me va a dar todo lo que yo pida. Así dice primera en Juan. Pero resulta que acá, Ezequiel no estaba recibiendo buenas noticias.
Dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. ¿Para qué le está diciendo esto a veces si se va a quedar callado? Y le dice, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Papás, ¿qué hacen cuando ven a sus hijos cometer un error? Ustedes quisieran ir y decirle, eso no se hace, ¿cierto? Porque eso está mal. Eso le pasó a Ezequiel. Ezequiel estaba bien, que el pueblo estaba haciendo mal y no podía decir nada. Y Dios le estaba mostrando qué era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo mal estando allá en el exilio. Pero Ezequiel no debía decir nada. Tanto así que si quisiera, ¿a dónde iba a pegar el Señor su lengua? Al paladar. Cuando ustedes están haciendo ejercicio y la gente se han visto que hace así, aprieta muy duro los labios. Los instructores físicos dicen que la persona debe pegar la lengua al paladar para que no pueda hacer ningún tipo de sonido que le produzca una hernia o un mal movimiento. Ezequiel literalmente debía aguantarse las ganas de vaciar al pueblo y de decirles lo que Dios estaba viendo que ellos estaban haciendo mal. Él le dijo, calla. Dios le estaba enseñando algo a Ezequiel. ¿Qué nos está enseñando Dios? Y a veces no nos quedamos callados. Y después de que hemos hablado, decimos, como que yo no debía hablar. Pero ¿cómo hago para conocer los tiempos perfectos de Dios en su presencia? En lo íntimo, viendo su gloria. Dice en el versículo 27, mas cuando yo tuviera hablar, luego Dios no le estaba hablando a Ezequiel. Sí. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que le estaba hablando era el único momento en el que le iba a hablar. Yo debo permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuánto? Todos los días, dijo el salmista. Todos los días he demandado a Jehová poder estar en su presencia. Pero parcializamos nuevamente nuestra vida y cerramos nuestros ojos cuando vamos a comer sagradamente, ¿no? Cuando se termina el día y uno quiere dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado en el día, pero estoy tan cansado que mañana leo. Para Ezequiel esto no era una opción. La gloria de Dios debía ser una constante. Tenía que estar pegado a la presencia de Dios para poder funcionar como él quería. No, ni siquiera podía hablar. Pero él entendió que pese a sus circunstancias, pese a que le iban a atar, que no iba a poder salir de ese lugar y que lo iban a tener ahí encerrado, sabía que su Dios era mucho más grande que aún esa circunstancia que Dios le estaba diciendo que iba a vivir. Romanos 12:2, por favor. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? No vivan según el modelo de este mundo, no ordenen que Dios cambie su vida por una nueva manera de pensar. Así podrán entenderlo y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dice en esta versión, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo de hoy me pide que para poder ascender, debo estudiar más. Debo saber más de 2 idiomas, porque ya el español y el inglés no son suficientes. Ya no es suficiente con un pregrado. Debo hacer una maestría. Y cuando haga la maestría no es suficiente más. Hay un doctorado. Cuando haga el doctorado no es suficiente. Hay más. Hay un postdoctorado.